El profeta Isaías en su capítulo 55, en el versículo 10 y 11, dice que así como baja del cielo la lluvia, la nieve, dice, riega la tierra, la germina, produce frutas, legumbres, el hombre se las come. Dice, así será mi palabra, dice que no regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y una de las cosas que Dios quiere, hermanos, es bendecir a la humanidad. Cuando el ser humano, hermanos, escucha la palabra de Dios, algo causa en su corazón, algo causa en su alma, y la persona, si le da la razón a Dios, la pone por práctica. Y si la pone por práctica, será bendecido. ¿Amén, hermanos? El mundo por eso sufre. Muchos dicen, a mí me han preguntado muchas veces y me han cuestionado, y dicen, pastor, pero es que si existiera Dios no habría tanta maldad. Le dije, Dios sí existe. Lo que pasa es que la gente no quiere obedecer a Dios, y yo te puedo decir que si la gente obedeciera a Dios, no habría tanta maldad. Ese es el problema. No es que Dios no exista. Es como si yo traigo un greñero aquí, un piojero, y yo no pudiera decir, es que los peluqueros no existen, ni el champú para los piojos existe. ¿Existen los peluqueros? ¿Existen los champús para los piojos o no? Solo que la gente no quiere ir con el peluquero y no se quiere echar champú para los piojos. ¿Sí me entienden? Pero de que de que la gente quiera ir, esa es otra cosa, ¿verdad? Y así es Dios. Dios sí está, Dios sí existe. El problema es que la gente no se acerca a Dios. Y qué bueno que hoy, o sea, que seamos poquitos, hermanos, seguir orando al Señor. Dice la Biblia, si están dos o tres, usted lo acaba de ver, ahí está el Señor en medio de ellos. Amén. Hablábamos el día jueves sobre la paciencia, hermano Gil, hermana Lili, ¿verdad? Y con paciencia un día va a haber una iglesia muy grande en este lugar, porque Dios no en vano ha puesto un lugar para que sus ovejitas se congreguen. Dios tiene la hora, el tiempo y quién va a estar al frente de esta congregación. Dios sabe todo. Amén, hermanos. Qué bendición. Vamos a la palabra del Señor. Buscamos en nuestras Biblias y nos dirigimos al Antiguo Testamento y buscamos el libro de Primera de Samuel, el capítulo 12. Samuel, hermanos, fue el primer profeta de Israel. Fue el primero. Los niños, su alumna Victoria y su alumno Leo. Váyase a su salón, Leo, con su maestro de niños. Hoy nada más dos. ¿Cuántos niños tuviste hoy, hermana Domi? 15 niños, hermanos, 15 niños hoy, hermana Domi. Nada más que llegue y no se desquite conmigo, hermanos, todo está bien. Yo ya oré por ella. Ya oramos por la hermana Domi desde allá. Dije, no, vivimos muchos niños. Dije, qué obedientes los hermanos, creciéndose y multiplicándose. Ahí sí han sido obedientes. Leo, váyase con su maestro, Leo. Corra, Leo, como niño de Dios. Leo es un niño muy obediente, no como otros. ¿Verdad, hermanos? Primera de Samuel, el capítulo 12, hermanos. Primera de Samuel, el capítulo 12. Me dicen si lo tenemos, hermanos. Nos vamos a dirigir al versículo 22 solamente. Primera de Samuel, capítulo 12, en el versículo 22. Amén. Dice la palabra de Dios que esta historia ocurrió más o menos por el año 1170 de antes de Cristo, que es cuando existió el profeta Samuel, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en este versículo, dice, pues Jehová, ¿qué dice, hermanos? No desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová, ¿a qué, hermanos? Ha querido. ¿Sí lo tenemos? Ha querido hacernos ¿qué? Pueblo suyo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta bendición, este privilegio, este regalo, Señor, de estar reunidos nuevamente, Padre, como parte de su iglesia, Señor, porción de su pueblo.
Yo le necesito, Padre bendito, en esta hora, para que, Señor, usted me dé sabiduría de lo alto, poder instruir, Señor, a esta porción de su iglesia, esta parte de su pueblo, Señor. Sea conmigo, los que falten por llegar, tráigalos con bien, que nos vayamos diferentes, que nos vayamos mejor de como hemos entrado, Señor. Reconocemos que somos su pueblo, que somos sus hijos, que somos sus escogidos, que usted nos quiere, que usted nos ama, Señor. Bendiga el tiempo, bendiga el espacio. Pido por Josué, que está ahí con su alumno, Señor, que sea con ella y con él, que les ayude. Nos ponemos en sus manos. Damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo, su Hijo amado, nuestro Salvador. Damos gracias, Señor. Amén. Amén. Voy a continuar leyendo el versículo 23. Dice: así que sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes, ¿qué dice, hermanos? Los instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temer a Jehová. ¿Y qué más, hermanos? Y servirle con verdad, con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Mas si perseverás en hacer ¿qué? El mal, vosotros y vuestro rey, ¿qué dice? Pereceréis. Dice la palabra de Dios, hermanos, que había un hombre que se llamaba Samuel, que fue el profeta que Dios escogió para poder instruir al pueblo, para poder guiarlo por los caminos correctos, para poder enseñarles lo que a ellos les convenía. Dice: ustedes no perseveren en hacer lo malo. Dice: ustedes no hagan lo que no les va a convenir. Dice la palabra de Dios, dice: yo les tomé, acabamos de ver aquí, 1 Samuel capítulo 12, dice: ustedes son un pueblo de Dios, y como pueblo de Dios, dice, Él no los va a desamparar. La palabra desamparar, hermanos, es dejarlos solos. Dice: porque Él ha querido, o sea, a Dios le ha placido que nosotros seamos su, ¿qué, hermanos? Seamos su pueblo. Y Dios puso, hermanos, al profeta Samuel para llevarles, hermanos, la palabra de Dios a esta porción. Porque ahí, hermanos, habían ya ellos pedido que hubiera un rey. Y dice: pero ustedes y el rey van a guardar mis mandamientos. Y si ustedes guardan mis mandamientos, yo los voy a guardar, los voy a proteger, los voy a desamparar. Pero si ustedes y el rey no quieren obedecer mis mandamientos, dice, los dos perecerán. Hermano, Dios siempre ha tenido misericordia del pueblo de Israel. Es el primer profeta, es el primer hombre que Dios escogió ahí para instruirles, para enseñarles, para guiarles, para mostrarles lo que era bueno para ellos, porque son su pueblo. Y dice: yo no los voy a desamparar, yo siempre voy a poner a alguien con ustedes para que les enseñe los preceptos, los reglamentos. Hermano, murió el profeta Samuel y Dios constantemente estuvo poniendo hombres para hablarle a su pueblo. Desde los tiempos anteriores, hermanos, había un pueblo que estaba cautivo, que era el pueblo de Israel en Egipto, y para llevarlos a la tierra prometida, Dios puso a un hombre que se llamó Moisés. Dios siempre puso a un hombre para guiar a su pueblo. Y murió Moisés y puso a otro hombre que se llamó Josué. ¿Para qué? Para que su pueblo no estuviera desamparado y ellos siempre tuvieran quien les enseñara lo que era bueno para ellos. Hermanos, y después de que estuvo Josué, el pueblo quiso que hubiera unos jueces entre ellos, y el primer juez fue Otoniel, para que les enseñara al pueblo de Israel qué era lo que era bueno para ellos, porque Dios no desamparará a su pueblo. Amén, hermanos. Dios siempre ha tenido a alguien para enseñarnos. Dios siempre ha tenido a alguien para guiarnos. Esta familia, hermano Gil, hermana Lili, yo no soy el único pastor que ha estado al cuidado de su familia, de su vida, que ha orado por ustedes. Ha tenido, no sé, 4, 5, 10, 20, 50 pastores que han orado por ustedes. ¿Por qué razón? Porque ustedes son pueblo de Dios y Dios no desamparará ¿a quién? A su pueblo de Dios. Dios siempre pondrá. Amén, hermanos. Y dice las Sagradas Escrituras
hermanos, que siempre Dios iba a poner a un varón. Quiero que vaya al libro de Números, capítulo 27. Números, capítulo 27. Me dice amén si lo tenemos. Porque Dios dijo, hermanos, que el pueblo de Israel no podía estar como unas ovejas que no tuvieran pastor. Me dice amén si lo tenemos. Dios no desamparará a su pueblo. ¿Cómo nosotros vemos que Dios no desamparará a su pueblo? Porque Dios siempre pondrá a alguien para que nos enseñe. Porque Dios siempre pondrá a alguien que reciba el mensaje de la palabra de Dios y nos los transmita a nosotros. Y por medio del mensaje que viene del siervo de Dios, el pueblo de Dios es bendecido. Amén, hermanos. Miren lo que dice Números capítulo 27, en el versículo 15. Números 27, en el verso 15. Entonces, ¿lo tenemos, hermanos? Entonces respondió Moisés, ¿a quién? A Jehová, diciendo: ponga Jehová, Dios de los ejércitos, de toda carne, ¿un qué, hermanos? Un varón sobre la sobre la congregación. Vea que aquí dice, le voy a poner un varón. No dice, le voy a poner a una pastora. No dice, le voy a poner a una mujer. Dice, le voy a poner a un varón. Varón está hablando que una persona del sexo masculino. Amén, hermanos. Dice, les pondré a un varón sobre la congregación. ¿Qué más? Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Que los saque. ¿Y qué más? Que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ¿qué? Como ovejas sin pastor. Hermanos, Dios siempre ha tenido misericordia del pueblo de Israel. Dios siempre ha mostrado, hermanos, que es un varón. Dios ha mostrado que no va a desamparar a su pueblo, porque el mensajero, el profeta, hermanos, en otros tiempos fueron los apóstoles, en un tiempo fue el Señor Jesús, que trajo la palabra a su pueblo, mostrando que ellos no iban a estar desamparados, mostrando que ellos iban a ser instruidos, mostrando, hermanos, la misericordia de Dios, porque el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, necesitamos las palabras de Dios. Amén. Y es una forma de que Dios dice: yo no te voy a desamparar, yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar sin que tú recibas instrucción. Por eso Dios dio autoridad al pastor. Si usted busca Jeremías capítulo 3, el versículo 14 y 15, más el versículo 15, perdón. Jeremías, capítulo 3, el versículo 15. Me dice a mí si lo tenemos. Jeremías capítulo 3, el versículo 15. Dice la Biblia: y os daré ¿qué? Pastores, según su ¿qué? Según mi corazón. Dice que los apaciente con ciencia y con ¿qué más? Hermano, Dios dice: yo te voy a poner a un pastor, yo te voy a poner a un varón, yo te voy a poner a alguien que te apaciente. La palabra apacentar es utilizada cuando alguien cuida de un rebaño, cuando alguien cuida de un hato de animalitos, ya sea de corderitos, de vaquitas, de burritos, que los pone en el campo a que ellos coman. Eso es apacentar, estarlos cuidando, estarlos ahí vigilando, que se reproduzcan, cuidarlos del peligro. Ese es el trabajo del pastor. Y es como nosotros, hermano, podemos ver que Dios nos muestra que tiene cuidado de nosotros cuando nos pone a un pastor para que nos apaciente, para que nos cuide, para que nos exhorte, para que ore por nosotros. Amén. Entonces Dios dice: yo no te voy a desamparar, yo no te voy a dejar. Hermanos, hace 2000 años estuvo aquí nuestro Señor Jesucristo, pero solamente estuvo 33 años. Y cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, dice la Biblia en el libro de los Hechos que era aproximadamente el Señor Jesús de 30 años. La Biblia no solamente nos enseña cuando el Señor Jesús nació allá en Belén, y después hasta que tenía 12 años, y después ya no sabemos nada del Señor Jesús hasta cuando es visto por Juan el Bautista, cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se acerca ahí Jesús a Juan
que era su primo, que era el que estaba bautizando, y hermano, y le dice ahí, Juan le dice a Jesús, dice, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú por qué vienes a que yo te bautice? Y Jesús dice, deja que así suceda, porque así nos conviene que suceda, porque Jesús no tenía pecados, Él no tenía necesidad de bautizarse, pero Él se bautizó para mostrarnos que nosotros sí lo necesitamos, y que por medio del bautismo, hermanos, nosotros sellamos y le decimos a Dios que queremos ser una persona diferente, que queremos comenzar una nueva vida a partir de ese momento. Amén. Por ejemplo, Dulce se va a bautizar el día viernes, si Dios nos da permiso, a las 12, porque ha creído, porque le hemos hablado del bautismo, porque ahí es donde la palabra de Dios llega a nuestros corazones y dice, sí, yo quiero ser diferente. Y es como Dios nos muestra que Dios no te ha desamparado, Dulce, que Dios ha estado al pendiente de tu vida y te ha puesto un mensaje, una palabra, un pastor. ¿Traes una Biblia en tu mano? Sí, mire, ahí está, que Dios no nos ha desamparado. Es lo que dice el salmista. Ahorita lo vamos a ver, Salmo 94:14. Dice que Dios no desamparará. La palabra desamparar es dejar solos. ¿Y cómo mostramos nosotros al mundo que Dios no nos ha desamparado? Mira, estamos contentos. Mira, estamos completos. Mira, tenemos vida. Mira, podemos respirar. Llegamos caminando. Tenemos donde congregarnos. ¿Quién tiene un trabajo? Levante su mano. Oh, hermanos, hay personas que dicen, ay, es que mi trabajo no me gusta. ¿Cuántos quisieran el trabajo que tú tienes? Ay, es que mi trabajo, hermano, mi jefe, como sea, aunque tu jefe no lo pueda soportar, tienes un trabajo, gracias a Dios. Sabes hacer algo con tus manos. Dios te ha dado fuerza, sabiduría y una necesidad. Cuando tú recibes algo, hermano, dices, gracias a Dios, porque otros quisieran recibir lo que tú recibes. Es una forma que Dios demuestra que eres de mucho valor para Él, que eres un tesoro, que Él muestra que no te ha desamparado. Hermanos, el que tengamos donde congregarnos, que tengamos una casa, que tengamos una almohada, una cobija. ¿Habrá gente que va al baño a las milpas? Sí. ¿Hay o no hay? Sí. ¿Hay gente que tendrá que acarrear agua para lavar sus trastes? Sí. Y tú nada más le haces así, ¡ay, no hay agua! Y si acaso le das 2 palos ahí al donde tenga que escurrir el agua y ahí sale. O le tengas que decir a tu esposa, ábrele la llave, y ahí te subes a la azotea y le abres o le mueves o le cambias la llavecita. Hermano, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Dios no nos ha desamparado. Dios no nos ha dejado ni nos dejará. Amén, hermanos. Miren lo que dice Salmos capítulo 94. Salmos capítulo 94, hermanos, en el versículo 14. Dios no desamparará a su pueblo. Dios no dejará, hermanos, solos a su herencia. Dios no dejará ahí en el olvido a aquellos que un día lo recibieron como su Señor y Salvador. Aquellos que un día recibieron a Jesucristo. Aquellos que un día dijeron, sí, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y yo te recibo y yo prometo estar en tus caminos. No sé qué oración lo habrás tú hecho. El Señor Jesús en ese momento inscribe tu nombre en el libro de la vida y tú ya le perteneces a Él y eres parte del pueblo de Dios. Y como parte del pueblo de Dios, Él dice, yo no te voy a desamparar. Dice Salmos capítulo 94. Me dice amén si lo tenemos, hermanos. En el versículo, ¿qué dice? El versículo 14 dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su, ¿qué, hermanos? Ni desamparará su heredad. Y Dios dice, yo no te voy a dejar solito. Dice la Biblia, hermanos, que el Señor Jesús hace 2000 años estuvo en esta tierra físicamente y Él no cometió ningún pecado, hermanos, a lo largo de su vida, pero que Dios amaba a la humanidad. Pero toda la humanidad se había corrompido. Dice Romanos 3:10. No vaya. Dice que no hay ningún justo ni aun uno. Dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente, dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hermanos, y nuestros pecados, dice Isaías capítulo 59, en el versículo 2, que hay una división entre nosotros y nuestro Dios.
y que ha ocultado su rostro para no ir. Lo que nos estorba delante de Dios, hermanos, son nuestros pecados. Y entonces una persona nunca ha sido buena como para poder ir al cielo por su bondad. Nadie. Todos hemos sido hijos groseros. ¿Quién alguna vez le ha contestado feo a su papá o a su mamá? Levante su mano. Levante tu mano, por favor. O las dos. ¿Sí me entiende, hermanos? Dulce, ¿también usted? Sí. Entonces, si nos fuéramos a ir al cielo porque somos buenos, ¿nos iríamos al cielo? No. Hermanos, pero Dios envía a su Hijo Jesús y muere por nosotros en una cruz. Hace 2000 años el Señor Jesús recibió, hermanos, una de las muertes más crueles que hay registradas en la historia. Él, sin tener ningún pecado, fue agarrado como un delincuente, hermano, y él, cerrada su boca, él callado, él se dejó hacer todo lo que le hicieron. Y nosotros no somos así. Hay personas que son delincuentes y todavía gritan su inocencia. Hay padres que saben cómo se comportan sus hijos y cuando les aplican la justicia dicen: mi hijo es inocente. Y hermanos, si el Señor Jesús, siendo inocente, lo culparon y él se quedó callado. ¿Por qué? Porque él sabía que todos nosotros éramos unos viles pecadores y que él había venido a morir por nosotros. Amén. Y de esa forma se demuestra que Dios no nos desamparará, porque dejó que su Hijo sufriera. Porque nada le costaba a Dios, hermanos, mandar un ejército, porque Él lo dijo: yo puedo mandar una legión de ángeles para que me defendieran. Y sin embargo, Él no lo hizo. Él se dejó maltratar. Él se dejó, hermanos, todo lo que le hicieron, los vituperios, los escarnios en su cuerpo, porque era necesario que alguien pagara por las maldades que se habían cometido en la humanidad. Y todos nuestros pecados, dice Isaías capítulo 53, que fueron cargados y puestos en Jesús. Los primeros insultos fue pegarle con una caña en su cabeza. Y le abofetearon, lo acachetearon, le dieron de patadas, le escupieron su rostro. La gente se burlaba de él y decía: a ver, si de veras eres profeta, profetiza, ¿quién fue el que te pegó? Y después, hermano, lo hicieron que se encara y le pusieron ahí un manto púrpura y hermano, le ponen una corona de espinas y empezarían a escurrir esos primeros hilillos de sangre, hermano. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesús? Se quedó callado. Y después lo llevan a un juicio y lo empezaron a latigar. Lo empezaron ahí, hermanos, a mínimo tuvieron que haber sido, como dice el libro de Levíticos, hermano, 39 chicotazos. Y no era un chicote así, que nomás pegaba así, no. Ahí todavía, hermanos, algunas piezas de esos chicotes que utilizaban los soldados romanos, que en las puntas tenían unos huesitos que se encajaban, y cuando se quedaban pegados en la piel, daban un jalón y se traían tirones de carne. Y el Señor Jesús, callado, Él no dijo: no, esto es injusto, no lo hagan, por favor, yo no fui, yo no tengo que morir por estos, yo qué culpa tengo. No, Él se quedó callado y todavía se burlaban de Él. Y hermano, y quedó un pedazo de carne ahí, dicen las Escrituras, que perdió toda su hermosura y que no tenía apariencia humana, dice el Salmos 22. Y todavía lo arrastraron, lo jalaron, tuvo que haber dejado huellas de sangre ahí por donde lo arrastraron. Pusieron una cruz, lo pusieron encima y pusieron a clavarle con un mazo de un grueso, de un dedo, los clavos que traspasaron sus manos, que traspasaron sus pies. Y después, hermano, lo levantaron y lo pusieron y la gente se burlaba. Ahí decía: ¡ja, ja, ja! ¿De veras eres el Hijo de Dios? ¡Bájate! ¡Bájate! A otro salvó. ¿Por qué no te salvas tú? Recibió burlas, recibió injurias, para demostrar que no nos ha dejado solos y que gracias a ese sacrificio usted y yo tenemos entrada al cielo, que gracias a eso
eso nosotros tenemos esperanza, y que sin ese sacrificio derechito éramos al infierno, hermanos, pero por ese sacrificio, y tú lo crees, tú lo pones en tu corazón y dices: sí, yo merecía ese castigo. Y en ese momento tú te conviertes en hijo de Dios, y Él te demuestra que no te ha desamparado. Hasta este día sigues perteneciendo a ese pueblo. Amén. Cuando tú lo recibiste en tu corazón como tu Señor y Salvador, porque Dios no desamparará a su pueblo, ni dejará sola a su heredad. Y cuando tú tienes un problema con tus hijos, cuando tú tienes un problema ahí en tu trabajo, cuando tú tienes una situación personal, cuando tú tienes una situación de injusticia en tu vida, tú clamas a ese Dios y te acuerdas de ese sacrificio, y te acuerdas que la palabra de Dios dice: y si te di a mi hijo, vaya a Romanos 8 por favor, si te di a mi hijo, ¿cómo no te daré también con él todas las cosas? A lo mejor ha habido un episodio en tu vida donde dices: yo ya no sé qué hacer, yo ya boté mis recursos, yo ya me cansé, yo ya no soporto, yo ya no aguanto, y doblas tu rodilla y le clamas a ese ser maravilloso que interceda por ti, al Padre, para que te bendiga de la forma que tú anhelas, para que envíe esa bendición desde el cielo, para que te sientas diferente, para que te sientas protegido, para que tu vida dé un cambio, hermano. Y ese ser maravilloso es el único que tiene la capacidad de tocar tu corazón y hacerte sentir que no estás solo, hacerte sentir que tú no estás sola, y dices: yo estoy contigo, y tú sientes ese abrazo y dices: sí, es cierto, si murió en la cruz, ¿cómo no va a arreglar este problema familiar? Si murió en la cruz, ¿cómo no va a hacer este favor que yo necesito? Si murió en la cruz, ¿cómo no va a hacer que cambie el corazón de mis hijos? Si murió en la cruz, ¿cómo no va a hacer que cambie el corazón de esta esposa? Si murió en la cruz, ¿cómo no va a hacer que llegue esta necesidad que yo tengo? Amén. Porque Dios no desamparará ni dejará solo a su pueblo. ¿Saben por qué estamos aquí? Porque Dios no nos ha desamparado. Amén. Ahorita vamos a leer Deuteronomios 4:39, por favor. Vaya a Romanos 8. Romanos capítulo 8, el versículo 31. ¿Me dice amén si lo tenemos? Dice, tiene un título hasta arriba en el versículo 28. ¿Cómo dice? Hermanos, si ya vencedor, si ya ganador, se puede decir que es lo máximo. Si usted compite y usted es el ganador, creo que ya no hay nada más. Pero dice la Biblia que con Cristo somos más que ¿qué? Oh, hermanos, pasa la victoria todavía. Dice el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Dice, el que no estimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó, ¿por cuántos? O por algunos, o por los guapos, o por los güeritos, por los inteligentes, por los ricos, por los Pérez, por los García, por los Calva, por los Hernández, por los Escamilla, por los Padilla, por los Holguín, por los Dorantes, ¿verdad que no? ¿Por cuántos? Por todos. Dice, otra vez lo va a leer el 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántas cosas? No, las materiales no, las espirituales no, las necesidades de tu casa no, las necesidades de tus hijos no. Dice la Biblia, ¿cómo no nos dará también con él todas las que, hermanos? Todas las cosas. Y lo que es imposible para nosotros, hermanos, para Dios no es imposible. ¿Cómo yo puedo mostrar que Dios no me ha desamparado? Oh, hermano, si empezáramos a hacer una lista
una lista de todos tus potenciales, todo lo que sabes hacer, todo de lo que eres capaz, todo lo que tienes. Mira, terminaríamos una lista de más de 100 cosas. Dices, yo tengo una casa, tengo una almohada, tengo una cobija, tengo una lavadora, tengo un enchufe de luz, tengo un estropajo, tengo dónde ir al baño, tengo mi esposa, tengo mis hijos. Bueno, hacemos una lista, hermanos, y eres muy bendecido. Amén. Porque Dios, ¿qué, hermanos? No desamparará a quién. No desamparará a su pueblo. ¿Y cómo demuestra Dios, hermanos, que nos tiene en la iglesia? ¿Cómo demuestra Dios? Que tenemos un pastor. ¿Cómo demuestra Dios, hermanos? Que seguimos vivos. Amén. Quiero que vea el libro de Éxodos, capítulo 10. Deuteronomios, capítulo 10. Dios dice, yo no te he dejado solo, yo no te he desamparado. Y ahora, si nosotros, hermanos, nos consideramos hijos de Dios, si nosotros decimos, no, es que yo tengo mi Dios, y hermano, dice Dios, pues entonces sírveme, entonces tú cree en mí, entonces corrígete. Amén. Deuteronomios capítulo 10, y ahorita vamos a ir a Deuteronomios capítulo 26. Dice aquí, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ¿qué? Voy 10:12 de Deuteronomios. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, ¿y qué más? Y que lo ames, ¿y qué más? Y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas ¿qué? Hermano, Dios dice, guarda mis mandamientos. Si yo soy tu Dios, tú ámame. Hermanos, ¿a alguien le gusta que solamente tú ames y que no te amen a ti? ¿Eso le gusta a usted? No. Creo que a usted le gusta que si usted da amor, ¿qué quiere recibirla? Es amor, ¿verdad? Si usted da atención, y si usted da provisión, y si da cariño, usted espera recibir lo mismo. Hermano, yo pregunto, ¿Dios no nos ama? ¿Dios no nos quiere? ¿Dios no está al pendiente de nuestras necesidades? Hermano, nuestras manos han sido llenas de la provisión de Dios. Además, dice la Biblia que todo lo que nosotros recibimos viene del cielo. Que nadie, dice San Juan 3:27, dice que nadie puede recibir nada, hermanos, si no fuere dado del cielo. Todo lo que tú recibes es porque allá en el cielo, hermanos, se dio una orden para que tú fueras bendecido. Si quieren, hagan esas sillitas para acá adelante, porque les va a dar el sol. Hermanos, si nosotros reconocemos que Dios nos ama, que Dios nos provee, que Dios nos bendice, lo que Dios espera de nosotros, hermanos, es exactamente lo mismo. ¿Qué temas? Dice aquí nuevamente Deuteronomios capítulo 10. Quiero que lo miren nuevamente, por favor. Dice, oye pues, Israel es el pueblo de Dios. Dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que ¿qué? Hermano, una forma de decir que Dios no te ha desamparado es que Él te ha puesto unos reglamentos, es que Él te ha puesto unas ordenanzas, que Él te ha puesto unos estatutos en tu mano. ¿Para qué? Para que tú los pongas por obra, para que tú los pongas en obediencia. Porque ¿saben qué, hermanos? Cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, las cosas funcionan bien. ¿Saben cuándo nos metemos en problemas? Con los hijos, con la pareja. Cuando desobedecemos los mandamientos de Dios. Dice un mandamiento de Dios: trata a tu esposa como un vaso frágil, como coheredera de la gracia de la vida. Y no vas a tener problemas. Pero cuando nos metemos en problemas, cuando no la tratas como un vaso frágil. Dice Dios que la mujer respete a su marido. Y cuando se mete en problemas la esposa con el esposo o el esposo con la esposa, cuando el hombre no trata a la mujer como un vaso frágil y cuando la mujer no respeta a su marido. ¿No dice Dios, honra a tu padre y a tu madre? ¿No dice la Biblia, no le cargues la mano a tus hijos para que no se desesperen? Y cuando violamos esos mandamientos, va a haber problemas en el hogar. ¿No dice Dios que no robes? Los que roban no se meten en problemas.
No dice la Biblia, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Eso lo dice Proverbios 23, del versículo 29 al versículo 35. Dice, ¿para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho tiempo en el vino. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, pero como una serpiente te va a morder. Y al fin, dice, dirás, ni me dolió. Dice, al fin, dice, ni lo sentí. Dice, cuando despiertes, lo volverás a buscar. No es lo que hace la gente. Cuando se ponen hasta atrás de borrachos, ¿qué hacen al otro día temprano? A curársela y tempranito, a ver quién abre temprano, a ver en qué tienda, a ver en qué cantina le venden, aunque sea medio litro, para seguirla pagando. Porque la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña con perfección lo que nosotros necesitamos para bien. Y es como yo puedo decir, Dios no me ha desamparado, Dios no me ha dejado solo, Dios me ha bendecido. Amén. ¿Cuándo nos metemos en problemas? Cuando no le damos la razón a la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomios capítulo 26. Hermano, no dude del amor de Dios. No dude de la provisión de Dios. No dude de la fidelidad de Dios, porque Él quiere hacerle bien. Amén, hermanos. Amén. Dice Deuteronomios capítulo 26, el versículo 16. Dice, Jehová, tu Dios, ¿te qué, hermanos? ¿Te manda cuándo? Muchos dicen, fíjese, he encontrado algunas familias en algunos días y dice, pastor, lo que usted me dice todo está bien, pero lo que no nos gusta es que tenemos que hacer esto, porque Dios nos prohíbe esto. Y le dije, Dios no le prohíbe, Dios le aconseja y le enseña lo que es bueno. Y dice, pastor, pero es que ya se viene la Navidad. O sea, sí voy a obedecer, pero empezando el año. Hermano, y empezando el año, ¿cuándo empieza el año? El 1 de enero. ¿Pues usted cree que el 1 de enero va a empezar a obedecer? No, porque a lo mejor pues todavía va a tener la resaca y todavía va a estar con los síntomas de la pachanguita de fin de año. Entonces, cuando ya quiere empezar a obedecer, se le viene el Día de Reyes. Y en el Día de Reyes, pues se le viene su rosca de Reyes, ¿verdad? Y después se viene el 2 de la Candelaria, porque arrullaron a su muñequito el 24 de diciembre. Y se viene la entrega del muñequito el 2 de la Candelaria. Y después del día 2 de la Candelaria, más o menos por esas fechas, viene la Semana Santa. Y ya ven que en la Semana Santa pues todos quieren pachanga y quieren fiesta, y o si no es en febrero es en marzo, y si no es en abril. Y después de abril viene la primer fiesta de las más grandecitas, que es el 10 de mayo, ¿verdad? Y dicen, no, mejor lo posponemos para otro día, pastor. Y después dice, para el día del día del papá, que es el segundo domingo de junio, o el tercero, algo así. Y después dice, pues es que viene la fiesta del pueblo, pastor. Entonces siempre la gente anda posponiendo portarse bien, obedecer a Dios, pero Dios dice, yo quiero hoy. Amén. Dice aquí 26, Deuteronomios capítulo 26, en el versículo 16. Dice las Sagradas Escrituras, Jehová tu Dios te manda ¿cuándo? Hoy, que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. 17. Has declarado solemnemente ¿cuándo? Hoy, que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, que escucharás y que escucharás su voz. 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres, ¿qué, hermanos? Pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como el que. Hermanos, ustedes están diciendo, dice la Biblia, que yo soy su Dios, y yo he dicho que ustedes son mi pueblo. Amén. Hermano, qué bendición ser parte del pueblo de Dios. Qué bendición pertenecer a la familia de Dios. Una ocasión, hermanos, en las ferias, cuando estábamos trabajando, una ocasión llegó uno de los que traen juegos mecánicos muy poderosos, allá en la zona de Michoacán.
y llegó unos juegos mecánicos muy bonitos, y llegó uno de los dueños, era un viejito, y uno de los muchachos que trabajaban conmigo dijo: ¿cómo me gustaría ser nieto de ese señor? Dice, porque yo si fuera nieto de ese señor, y traía unos tenis bien rotos, ese muchachito que trabajaba conmigo, dice, yo estoy seguro que yo no trajera estos tenis, dice, yo trajera unos Nike, yo trajera unos Puma, unos Converse, pero mire, como trabajo con usted y no soy nieto de él, mire qué tenis trae. Hermanos, cómo la gente a veces desea pertenecer a otras familias para tener riquezas, para tener posesiones. Dios nos ofrece algo mejor: ser hijos del Rey del mundo. ¿Ven, hermanos? Dicen, yo nada más quiero que tú me... Juan, el Evangelio 1, el versículo 12, 11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Dice, pero a los que sí lo recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Hermano, y cuando usted tiene un hijo, usted tiene un hijo, usted quiere lo mejor para su hijo. Usted encuentra unos tenis todos raspados y encuentra unos tenis buenos y trae para comprar cualquiera de los dos. ¿Cuál le compra, hermano Pino? ¿Cuál le compras a tu hijo, Samara? Los mejores. Ah, pero es que estos valen 600. Y si los traes, ¿qué haces? Los compro. Si nosotros como humanos, como carne pecadora, imperfecta, buscamos lo mejor para nuestros hijos, ¿cómo Dios no le dará lo mejor a sus hijos? Amén. No se salga de esa protección, no se salga de esa bendición. Por eso Dios dice, Dios no desamparará a quién, a su pueblo, pero su pueblo tiene que guardar sus mandamientos. Dios quiere que guardemos sus mandamientos. Dios quiere que guardemos su palabra y que reconozcamos que Él no nos ha desamparado, que Él no nos ha dejado. Es más fácil que tú dejes a Dios a que Dios te deje a ti. Por eso en ocasiones muchas personas vienen a la iglesia y se van y regresan heridos, maltratados, peleados, más flacos, todos barbones. Digo, ¿qué te pasó, hermano? No, pues me ha ido mal. Pero pudo regresar, ¿sí me entiende? Porque ellos dejaron a Dios y no les fue bien, pero Dios no los dejó a ellos, pues los volvió a traer a la iglesia. Amén, hermanos. Vaya Deuteronomios capítulo 4. Yo me lo voy a terminar, hermanos. Vamos a reconocer que Dios no nos ha desamparado. Deuteronomios capítulo 4, versículo... Deuteronomios capítulo 4. Le voy a leer el capítulo 4, hermanos. 4 del 1 al 4, discúlpenme. Había dicho 39, discúlpenme. Ya no voy a leer ese. Bueno, sí, con ese vamos a terminar. Deuteronomios capítulo 4, del versículo 1 al versículo 4. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y ¿qué más? Y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadirás a la palabra que yo les mando, ni disminuiréis de ella, para que guarden los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo les ordeno. Dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal era una idolatría, una imagen satánica. Dice, todo hombre que fue en pos, o sea que fue a adorarlo, que fue a buscarlo, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. 4, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estás como, dice la Biblia, hermanos, dice, mira, ustedes vieron lo que pasó allá con aquellos que se fueron a adorar al Baal. Dice, y ustedes vieron, dice, pero los que creyeron, los que obedecieron, los que pusieron por obra, dice, todos están vivos. ¿Qué? Bueno, hermanos, qué bendición. Estamos aquí porque la bendición, hermanos, nos ha alcanzado, y es donde podemos ver que Dios no nos ha desamparado. Amén. El 39, con esto va a terminar, 4, 39 y 40. Con esto voy a terminar, hermanos. Miren, hermanos, podríamos ver versículos tras versículos
cómo la obediencia trae bendición. Podemos ver versículos y más versículos de cómo aquellos que no han obedecido a Dios, que no quieren con las cosas de Dios, hermanos, no tienen buen fin. Pero aquí está la Escritura, hermanos, para exhortarnos, para enseñarnos. Dice la Biblia, Deuteronomios 4:39, aprende pues, ¿cuándo, hermanos? Hoy, no dice para la otra semana. Y reflexiona. ¿Sabe qué reflexiona? Reflexionar es meditar, ¿verdad? Meditar, poner ahí, echar a andar el coco. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Y cuántos más hay? No hay otro. Dice, guarda sus estatutos y sus ¿qué? Los mandamientos, los cuales yo te mando, ¿cuándo? Hoy, para que te vaya ¿cómo? Bien, a ti y a quién más. Oh, hermano, y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días. ¿En dónde? En la luna, en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Para cuánto tiempo? Oh, hermano, dice la Biblia, reflexiona y medita. Yo soy tu Dios, te doy unos mandamientos, te doy unos decretos, te doy unas leyes, guárdalas para que te vaya bien a ti y a quién más, y a tus hijos después de ti. Oh, hermanos, miren, hermanos, yo lo he dicho muchas veces. Yo sí me quiero, la verdad, yo sí me quiero. Yo sí me amo. Pero la verdad, quiero más a mis hijos. Creo que usted también. Si nos dieran a elegir nuestra vida o la de nuestros hijos, yo con gusto daría la mía. Y Dios dice aquí en su palabra, te voy a bendecir a ti y a quién más. Y a tus hijos y a sus hijos de tus hijos después de ti. Oh, hermanos, si alguien tiene nietos me va a entender. Es una cosa maravillosa, hermanos. Es algo muy lindo, hermanos. Y dice Dios, está bien, pero guarda mis mandamientos, guarda mis decretos, guarda mis estatutos. Y cuando nosotros tenemos unos mandamientos, tenemos un reglamento, reconocemos que Dios no nos ha desamparado. Si usted reconoce que Dios no lo ha dejado, cierre sus ojitos y dígale gracias, Señor, por no verme desamparado. Cierre sus ojitos y dígale gracias, Señor, por verme guardado hasta este día. Cierre sus ojitos. Bendito Señor, en el nombre de Jesucristo, le damos las gracias, Señor, por la bendición de su palabra que hemos escuchado en este día, Señor. Y es cierto, Señor, dice su palabra en el libro de Eclesiastés que el corazón del hombre no se llena, Señor. Que a veces no estamos contentos con lo que tenemos. Y que queremos más y que queremos más. Pero si nosotros reconocemos, Señor, la verdad usted ha sido generoso con todos nosotros. Porque la vida, Señor, es un regalo. Es una bendición, Señor, tener un trabajo, tener una casa, tener vida, tener salud, tener esperanza en el problema es una bendición, Señor. Gracias. Tener donde congregarnos, si tienes a tu papito, a tu mamita, oh, es una bendición. Si tienes donde vivir, puedes oír, puedes ver, puedes caminar. Aún si tienes un carrito en el que te mueves, que haces tus actividades, es porque Dios ha mostrado que no te ha desamparado, que no te ha dejado solo y no te ha dejado sola. A pesar de nuestras desobediencias, a pesar de nuestras necedades, a pesar de nuestras rebeldías, Dios ha mostrado su bondad para contigo y para conmigo. Dios quiere que seamos agradecidos. Dile ahí en tu mente, en tu corazón, dile gracias, Señor, gracias. Porque en otro tiempo no tenía lo que tengo, Señor. Porque en otro tiempo había llorado, porque en otro tiempo había perdido hasta el sueño y la paz. ¿Y qué voy a hacer mañana? Quizás un día dijiste, cuando tenga aquello, cuando tenga esto, cuando gane aquello, cuando tenga esta situación, voy a ser feliz. Y ahora ya la tienes. Ahora ya Dios te lo ha dado. En nuestro corazón humano, carnal, a veces no se llena y no somos agradecidos.
Dile gracias, Señor, porque estoy bien. Gracias, Señor, porque no me ha pagado como me he portado. Gracias por bendecirme. Dice el libro de Hebreos 12:28, que si tenemos un reino inconmovible, un reino que no se mueve, con gratitud sirvamos a Dios. Con gratitud agrademos a Dios. Con gratitud cantemos al Señor. Con gratitud vengamos a la casa del Señor, como un agradecimiento por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Señor, yo solamente prediqué su palabra, Señor. Los resultados son suyos, pero usted nos dice: guarda mis mandamientos. Tú has dicho que yo soy tu Dios, y yo he dicho que tú eres mi hijo o mi hija. Y recordemos que Él no miente, hermanos, que nunca nos pondrá una carga, una pena, una angustia más dura que no podamos soportar. Que vendrá la prueba, vendrá la tentación, pero también el Señor pondrá la salida, la solución a ese problema. Si te sientes afortunado, dile gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, porque lo que yo tengo, muy pocos lo tienen, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántas personas codiciarán lo que tú tienes? ¿Cuántas personas habrán puesto su mirada en lo que tú tienes? Con una mirada ahí de mal deseo, porque Dios te ha bendecido. Porque quizás hay otras que se porten mejor y dicen: mira lo que Dios le ha dado a este, mira lo que tiene aquel. Pero es porque Dios se ha agradado de ti. Y en eso podemos ver que Dios no te ha desamparado. Porque Dios no desamparará a su pueblo, ni dejará solos a sus hijos. Gracias, Señor. Selle las decisiones, selle los compromisos en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor. Amén y amén.